Escuela de Formación Integral de Líderes, EFIL, a través de la Iglesia La Viña, presenta Principios de liderazgo. un discipulado que te ayudará a formar Y llevar un estilo de vida nueva. y agradable a Dios. Bienvenidos. El tema de hoy es El tema de hoy es derribando argumentos. Así es que vamos a ir al libro de 2 de Corintios 10:5. Hoy va a estar muy interesante, vamos a aprender cosas muy buenas que todo cristiano, hijo de Dios, que todo creyente, que todo conocedor de la palabra, que todo aquel que tiene problemas y tiene necesidades, conozca los argumentos que Satanás está poniendo, porque está poniendo en la mente de las personas. 2 de Corintios 10:5 dice la palabra: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice la palabra. Mis hermanos, con las armas de Dios derribamos las fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Todos conocemos de 6 instrumentos que todo creyente debe tener como parte de la armadura de Dios. Por eso es que en las batallas espirituales se pelea mucho con los pensamientos, pero la Biblia dice que hay que llevarla cautiva a la obediencia de Cristo, dice la palabra. Las feroces batallas están acá en la mente. Por eso el primer encuentro infernal contra el enemigo está en la mente. Es aquí donde se define la derrota o la victoria. Aquí está en la mente. Por eso dice la Biblia en el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la palabra. Hermanos, si como buenos soldados entrenados ganamos la batalla, el enemigo queda derrotado. Si como malos soldados perdemos la batalla, entonces pasa a un segundo terreno, que es el corazón. Por eso, hermano, el primer tope, la primera barrera que debemos impedir y que el enemigo pase está aquí en la mente, en los pensamientos. Cuando lo detenemos y lo llevamos a Cristo, el corazón está limpio. Pero si nosotros perdemos la batalla, llega al corazón y es donde están los problemas. Por eso los primeros combates en las guerras, si usted se ha dado cuenta, hoy actualmente son en el aire. Una vez que el pueblo está debilitado, entonces entran en tierra. Es lo que hace el enemigo. Primero quiere derribarnos en la mente, en los aires, para que posteriormente pase en el corazón. Pero si el corazón está preparado, tenemos ganada la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Dice el libro de Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra. Nuestra lucha, hermano, es espiritual. Usted no lo ve, pero el enemigo está trabajando en contra de usted. Y se va a dar cuenta, hermano, qué tipo de soldado es usted. Así es que el que tiene pensamientos obedientes tiene la batalla ganada. ¿Cuántos dicen amén? Y el que tiene pensamientos rebeldes tiene la batalla perdida. Dice el libro de Romanos 12:1: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, dice la palabra. Hermano, es una evidencia de que venimos a la iglesia, es una evidencia que usted tiene la Biblia, pero el diablo a eso no le ofende, a eso no le molesta. Porque hay cosas más profundas que el diablo sabe usar y sabe atacar
Por eso es que, hermano, tu mente, tu corazón y tu boca debe estar lleno de la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Tenemos todo un equipo de seguridad blindado, mi hermano, en el libro de Efesios 6. Y te vas a dar cuenta que ahí está todo, toda la armadura, toda la instrumentación que tú debes tener. Vamos a ir al libro de Efesios 6, 10. Y dice así la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice la Biblia: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, dice la Biblia. Nosotros estamos llenos de muchos problemas, porque dice la Biblia que mientras que estemos aquí en la tierra vamos a tener problemas, pero también vamos a tener una victoria ganada que está en Cristo Jesús. Amén. Y aquí vemos, hermano, 6 instrumentos que le pertenecen a la armadura de Dios, que cada uno de ustedes lo debe tener. Vamos al versículo 14. Dice la Biblia: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, dice la palabra. Entonces, la primera armadura, el primer instrumento que usted debe tener es el cinturón de la verdad. Es lo primero que usted debe tener para enfrentar la batalla contra el enemigo. Para que el equipo vaya seguro, usted debe tener el cinturón de la verdad. Dice la Biblia: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice la palabra. Dice el libro de Salmo 86:11: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre, dice la palabra. Hay una segunda armadura, que es vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, hermano, es un chaleco antibala, para que cuando venga el enemigo y tire un dardo, rebote. El chaleco antibala está delante de nosotros, tratando de cubrir el corazón, donde están nuestras emociones, donde están nuestras intenciones. Es ahí donde debe estar cubierto, para que el enemigo, cuando tire sus dardos, no afecte nuestro corazón. Amén. Vamos al versículo 15. Y la Biblia dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El tercer instrumento de la armadura de Dios que usted debe tener es el calzado de los pies para caminar con seguridad. Amén. Si no tuviéramos el calzado, hermano, tuviéramos derrotados. Imagínense que camináramos sin zapatos. Tenemos que tener zapatos, hermano. Así es el evangelio. Necesitamos tener el calzado de los pies, que es la palabra del Señor. Dice en Mateo 4:23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, es aquí donde hay muchas batallas. Hermano, queremos que Dios nos bendiga, y yo creo que ese es el propósito de todos, pero pocos hacemos la obra que Dios nos ha encomendado de ir y predicar el evangelio. Esta armadura, hermano, es muy importante que lo tengamos, porque si nosotros lo tenemos bien puesto, vamos a poder vencer. Amén. Viene la cuarta armadura de Dios, que es el escudo de la fe. Esto es para defensa propia. Dice Efesios 6:18: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hasta este cuarto instrumento son instrumentos de defensa propia, no son instrumentos ofensivos, son de defensa propia, para que usted se defienda contra el enemigo. Mire, son puros instrumentos de defensa, no son ofensivos. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, esta defensa, hermano, es una defensa propia, pero a través de la fe. Amén. Mire, hasta ahorita hemos visto puros instrumentos de defensa propia. Vamos al quinto. Y dice Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, es interesante saber que después de la fe habla de la salvación. Y ni sabe qué dice la palabra. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es impresionante. Son herramientas defensivas, no son ofensivas. Ahora le voy a presentar una herramienta, hermano, para ofender, y es la espada del Espíritu. Dice la palabra allí en el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, la espada es la única arma de ofensiva del cristiano. Únicamente la espada del Espíritu. No hay otro que marque en la Biblia con la que usted pueda ofender, sino solamente con la espada de la palabra de Dios. ¿Le hace un fuerte aplauso a nuestro Dios? Pero hermano, vemos en ocasiones que hay soldados sin espada. Mire, no tienen la palabra de Dios. Tendrán las demás armas para defenderse, pero si él no puede ofender con la espada, hermano, es presa fácil del enemigo. Debemos de tener la espada del Espíritu. Amén. Por eso es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo cuando llegue el día malo. Sepa usar la verdad de la palabra para derrocar las fortalezas del enemigo. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para atacar al enemigo. Una vez, hermano, que tengamos toda esta armadura, con seguridad usted puede defenderse del enemigo y derrotarlo, hermano, en el nombre de Jesús. La pregunta del millón, hermano, es esta. Entonces, ¿por qué solo estamos perdiendo la batalla? Esta es la pregunta del millón. Si usted desde chiquito fue cristiano, si usted ya fue bautizado, usted ya fue el Mahanaín, usted tiene Biblia en su casa, entonces, ¿por qué solo está perdiendo las batallas? Es la pregunta. En lugar de ir de victoria en victoria, vamos de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, y no vemos claro cuál es el problema entonces. Usted sabe la armadura, usted tiene la Biblia, usted es cristiano, usted tiene mensajes bíblicos en su casa, usted ora cuando sale, usted hace todo. Entonces, ¿por qué está perdiendo la batalla? ¿Cuál de estos 6 instrumentos que acabamos de mencionar le falta por conquistar o por hacer? ¿Cuál de estos 6? ¿Será que usted tiene el chaleco antibala? ¿Será que usted tiene la espada del Espíritu? ¿Será que usted tiene el escudo y lo tiene bien puesto? ¿Será? Si lo tiene bien puesto, entonces, ¿por qué estamos perdiendo la batalla? Hay muchos soldados, mis hermanos, en la calle que pertenecieron a las filas del ejército de Dios, pero que ahora están muertos. Y ni sabe por qué. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Biblia. Algunos otros soldados han desertado de las filas del ejército de Dios y ahora no son ni de allá ni de aquí. Están como vagabundos, ni fríos ni calientes. Amén. La Biblia dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, dice la Biblia. Pero allá hay muchos soldados que han desertado, hermano, del ejército de Dios, y no saben si realmente son de aquí o son de allá. Están tibios, no son fríos ni son calientes. Algunos otros soldados
vienen a la casa de Dios, pero ni sabe qué, sin fuerzas. Salmo 147, 10, 11 dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia, dice el Señor. Muchos están como Naamán, demuestran exteriormente cosas, fortalezas, maravillas, pero es por el orgullo, pero por el interior, hermano, están muertos, vienen casi ya, hermano, casi moribundos, pero vienen. Así hay soldados. Algunos otros soldados vienen a la iglesia y se están preparando para entrar en combate. Estos son los peligrosos para Satanás. Son los que vienen, reciben, se llenan del Espíritu Santo, van y hacen su obra. Estos son los soldados que Dios quiere. Aleluya. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Dice el libro de Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos para escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice la Biblia: velad, velad. Hermano, es el tiempo de orar, es el tiempo de velar, es el tiempo de ayunar, es el tiempo de predicar, es el tiempo de dar buenas obras y hacer buenas obras en el nombre de Jesús. Es el tiempo, no es mañana, es hoy. Es que, mis hermanos, queremos que nos digan o queremos que nos motiven. No, hermano, hoy es el tiempo porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Dice la Biblia en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, la carne no quiere. ¿Y cuándo va a querer la carne ayunar, hermano? ¿Cuándo quiere? No quiere. Ahora, ¿dónde se levantan los argumentos entonces? Vamos a 2 Corintios 10:3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la palabra. Ahora, mi hermano, para el diablo es más eficaz levantar un argumento en la mente de los cristianos a fin de que no alcancen las almas que en la mente de los incrédulos. Pues a fin de cuentas los incrédulos tienen necesidad de conocer a Dios. Usa más la mente de los cristianos. Hermano, si viniera el diablo ahorita en este momento, si así fuera físicamente, ¿verdad?, viniera con su cacho, con su cola, con su trinche, y le decimos: te vas en el nombre de Jesús, ¡pum!, se va. ¿De veras? Pero si viniera un cristiano y le dijera: hermano, así voy a predicarle a aquella persona, no puedo. ¿Se da cuenta cómo el diablo sí obedece, pero el cristiano no? Por eso el diablo es más fácil poner argumentos negativos en la mente del creyente que en los incrédulos, porque los incrédulos necesitan de Dios. ¿Dónde crees que han estado los argumentos, la altivez y las fortalezas? En la mente. ¿Crees que están en el mundo o dentro de tu mente? En nuestra mente. Los argumentos, la altivez y la fortaleza son los elementos que el enemigo no ha querido levantar allá afuera. Ha intentado forjar dentro de la iglesia para que no salgas a compartir la palabra de Dios. Ni sabe qué, incluso, hermano, hay líderes, hay pastores que dicen: no, yo quiero calidad y no cantidad. Hermano, un argumento satánico. ¿De dónde va a obtener la calidad si no tiene la cantidad? Pues la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué crees que es más fácil para el diablo? ¿Que vendan Biblias o que no la vendan? Que la vendan, pero que no la leas.
Vamos a ver, hermano, una guerra de poder a poder. Los filisteos visitan a los escuadrones de Israel. Vamos a 1 de Samuel 17. Y dice en el versículo 1 y 2: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. El hombre del valle al que se refiere este texto bíblico, mi hermano, Ela, significa hombre fuerte. Es decir, ellos se preparaban para la guerra en el valle del hombre fuerte. Esto es lo que significa Ela, donde estaba parado el ejército de Israel. ¿Cómo se llama el campo de concentración donde está usted? ¿Será que es Ela o está en Fesdamín, donde se congregan los hombres débiles, donde se encuentra el comandante del ejército contrario, Satanás y sus demonios? ¿Dónde está usted parado o congregado? ¿Dónde está usted? Por eso los soldados débiles, los soldados que no tienen fuerza y vienen a la casa de Dios, en ese campo de concentración están, no están en Ela, están en un campo, hermano, donde el comandante es Satanás. Pero vamos al versículo 3. Y dice la Biblia: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Aquí, hermano, encontramos a Goliat, un hombre de como 3 metros de altura aproximadamente, y dice la Biblia que portaba una espada y un escudero, y ni sabe qué, que pretendía poner las reglas en la guerra. Qué tremendo este Goliat. Esto es lo que hace Goliat hoy actualmente. Te da tu dinero, fuerzas entre comillas, alimento, salud, pero te condiciona. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, dice la Escritura: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué dice Goliat de hoy? ¿Qué dice Satanás? Yo te ofrezco todo si tan solo me adorares, dice el Goliat de hoy. Está bien, te voy a dar dinero, dice Satanás. Solo quiero que vayas y entres a robar en el banco, y lo extraído es mitad y mitad. Dice, mire, está bien, te voy a dar dinero, pero tienes que hacer esto. Condiciona. El enemigo siempre te va a condicionar, nunca te va a dar una bendición sobrenatural como lo hace nuestro poderoso Dios. Te voy a dar trabajo, y mucho trabajo, para que no tengas tiempo de ir a orar a las 5 de la mañana en la iglesia, para que no tengas tiempo de leer la Biblia, y cuando recibas tu dinero, gasta el 100% en lo que tú quieras. Nada de dar diezmo, ni ofrenda, ni siembra. ¿Ok? Te dice Satanás. Y el otro dice, amén. Dice el otro, mire. Satanás siempre está condicionando. Te da algo, pero a cambio de. Vamos al versículo 8. 1 Samuel 17:8. Y dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo,
y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Desde cuándo Goliat pone las reglas de la guerra? Y decía que era un hombre contra hombre. Si la Biblia dice en Génesis 2:18, y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amados, Goliat sabía que tenía que haber una confrontación de dos personas. Según él estaba poniendo las reglas. Ahora, ¿desde cuándo ese filisteo incircunciso le dice a Israel cómo se pelea? Si la Biblia dice que Dios nos bendecirá, Satanás lo que hace es copiar. Él no tiene nada inédito, es puro copiar. ¿Desde cuándo Goliat pone las reglas? Dios estableció, hermanos, 10 mandamientos para que tuviéramos el carácter de Dios. Entonces el enemigo no tenía por qué poner más reglas, porque él sabía que hay leyes y hay mandamientos que el hombre tiene que seguir. ¿Por qué Israel aceptó pelear uno contra uno? Dice el libro de Deuteronomio 31:8: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides, dice la Biblia. Por eso aceptó Israel, hermano, pelear uno a otro, porque sabía que Jehová estaba con ellos. Amén. Vamos a 1 Samuel 17:16. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué aceptas tú la voz del diablo 40 días hasta 5 veces diario? Hermano, el enemigo está, incite, moleste y moleste y moleste todo el tiempo. David tomó la fortaleza de Dios. Vamos al versículo 25 al 27, y dice la Biblia así: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere, dice la palabra. Entonces, este era un tremendo regalo. David no puso su mirada en Goliat, puso su mirada en la recompensa, Anadita. ¿Tiene algo de malo poner la mirada en las recompensas que Dios da? No. Dios les dará a los hombres valientes a su hija, a la reina, a la iglesia. Amén. Esto, hermano, es el regalo. La iglesia será precedida por hombres que tienen y que tengan el corazón como de David, que en lugar de ver a los gigantes, fijen su mirada en las promesas de Dios. Para ellos es la bendición y el regalo. Cuando dices: ya no aguanto, ya no puedo, te estás olvidando que en la palabra de Dios dice: esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos: ya no aguanto, ya no puedo, mi mujer no cambia, mi marido no cambia, mi hijo no cambia? ¿Por qué, hermano? Si Dios está con nosotros, y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Cuántas veces has puesto más atención a las voces de quienes te critican, de la gente que se levanta contra ti y murmuran, en lugar de oír la palabra que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice la palabra?
Dice el libro de Mateo 5, 11, 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice la Biblia: alégrense, gócense, dice el Señor, hermano, alégrense. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. A veces, hermano, tu problema no es la boca, sino tu corazón. David comenzó a hablar otro tipo de palabras y empezó a ocasionar reacción aún en la casa del rey. Hay gente, hermano, totalmente negativa, que dice no se puede, no se puede y no se puede y nunca se pudo. Totalmente negativo. Es lo que había en el ejército de Israel. Había algunas personalidades así, pero había uno que hizo la diferencia, que fue David, con unas palabras de ánimo. Vamos al versículo 32. Y dice la Biblia: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levanta contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, dice David. Las palabras que salen de la boca son palabras que salen del corazón por haber perdido la batalla. Por eso muchos soldados están al borde de la muerte, ya no pueden más, ya buscaron todo y no es posible. Las palabras de David fueron convincentes. Este incircunciso, mire, estaba enojado, se está pasando de lanza, será como un oso, como un león que mataba cuando cuidaba mis ovejas. Para mí este no es nada, decía David, estaba seguro. Vamos al versículo 37. Y dice la Biblia: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo, dice. Amén. Mientras que Dios no esté contigo, hermano, habrá argumentos de negatividades que afectarán tu vida para siempre y por siempre, hermano. ¿Ni sabes qué dice el profeta Isaías? Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos, dice el profeta Isaías. Pero dice Jeremías: no, Isaías, Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, dice Jeremías. Isaías dice como gigante, pero Jeremías dice como poderoso gigante. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Hermano, tenemos que vencer como lo hizo David. David salió a pelear en el nombre de Dios. Nunca lo hagas si Dios no está contigo. Cuando vamos a predicar, hermano, que estemos hermosos en Dios, rubios con el Espíritu Santo, como estaba David. Pero si vamos, hermano, mal, no lo vamos a lograr. Cuando no estamos en óptimas condiciones, estamos como un viejo vagabundo, sucio, manchado, peludo, enfermo, con temores, pero espiritual. Claro que si viene el enemigo y te encuentra en esas condiciones, eres una presa fácil que te lleva a la bolsa. Vamos al versículo 49. Y dice la Biblia: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente
y cayó sobre su rostro en tierra, dice la Biblia. Si a ti no te ha hecho daño una situación como el pensamiento, es porque la Escritura demuestra que no es el tamaño del problema, es la calidad de la palabra que tengamos. No es el tamaño del demonio, es la calidad de la palabra que uno le da. Así es que es la palabra contra la palabra del diablo. Es la palabra que tenemos, hermano, con la palabra que tiene el enemigo, que no tiene poder. Quizás sea la misma palabra de Dios, pero la de nosotros está llena del Espíritu Santo, algo que el enemigo no tiene. Le hace un fuerte aplauso a Dios. La pregunta es esta, mi hermano: ¿por qué te dejas del diablo si la Biblia dice, ni deis lugar al diablo, dice en Efesios 4:27? ¿Por qué te dejas que esas voces entren en tu mente si la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen? La pregunta sería, ¿cuántas palabras tienes en tu corazón? Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones que hay en tu corazón. ¿Cómo desafías todo eso que viene contra ti? Fortalezas, principados, argumentos que se han levantado en tu mente contra Dios, ¿solo o con Dios? La Biblia dice, mi hermano, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice la Biblia, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos pensamientos de Dios tienes adentro de tu corazón, hermano? Dice el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cada vez que vienes a la iglesia, ¿te vas lleno del Espíritu Santo y de la palabra o te vas vacío? Cuando salimos de la iglesia, mi hermano, ¿cómo regresas a tu casita? ¿Regresas bien bendecido, bien cambiado, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo? ¿O regresas como veniste? ¿Cómo regresas a la casa? Esa es la pregunta. ¿Cuántos pensamientos de Goliat tienes adentro? Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice la Biblia. Cuando actuamos con incredulidad es porque no hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que ya hemos sido condenados. Por eso, hermano, es que hay argumentos que no podemos sacar y nos está deteriorando y está deteriorando nuestra familia, hermano, porque no lo podemos derribar, porque no hemos tomado la autoridad y la espada de la palabra de Dios. Está escrito que en Dios vamos a hacer proezas. ¿Cuántos lo creen? Porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Escuela de Formación Integral de Líderes, EFIL, a través de la Iglesia La Viña, presentó Principios de liderazgo. un discipulado que te ayudará a formar Y llevar un estilo de vida nueva. y agradable a Dios. Gracias.